a detener, pero antes la invitación para hoy entonces, Damián, es hablar de este legado de la cultura afro en el país. Decimos un capítulo quizás un tanto desconocido de la historia argentina, el sello que han dejado las comunidades afrodescendientes. No sé si se conoce tanto y vinculamos un poquito este tema también con la presencia del carnaval. Hay una conexión allí. Sí, hoy vamos a trabajar carnaval un poco cerca del feriado, pero también Sí. nos da pie para trabajar la cultura afro. Vamos Ujú. Bien, a hacer vamos a empezar con lo afro, dale, así que justo da pie, y después vamos al carnaval, si les parece. por Ah, En supuesto, el bueno. caso de dale. la cultura afro, ya que estamos con la iglesia, tiene que ver con hay una serie de lugares que refieren a la cultura afro, a la presencia de la cultura afro, y tal vez, como vos bien decís, Belén, es desconocido porque la Argentina tuvo un proceso de blanqueamiento a nivel Ujú. Ujú. cultural y también a nivel más físico, pero más que nada cultural. Es Ujú. decir, no es que nosotros tuvimos esclavos, pero la llegada de inmigrantes europeos y la decisión de las élites que fueron construyendo la identidad nacional a fines del siglo XIX, la generación de los 80 o Sí. ciertos Ujú. intelectuales del 37 en adelante, entendieron que esa vinculación con Europa también tenía que ver con el ser argentino. Claro. Entonces, en esa idea de blanquear culturalmente, pero que eso también se transmitió tal vez en cómo nos concebimos en el imaginario Claro. Ujú. físico, los argentinos, nos hemos vinculado más a Europa y eso ha hecho que, por un lado, las culturas originarias, pero más que nada la presencia afro, un poco se fue ocultando. Bien. Entonces, Claro. en los últimos tiempos ha tomado más vuelo y ha empezado a ser de interés para empezar a entender que más allá de a lo mejor ese ocultamiento, la presencia afro está de forma inherente en varios aspectos de nuestra sociedad y de nuestra forma de vincularnos, de expresarnos y, por ejemplo, en nuestro patrimonio, arte, etcétera. Claro. Ujú. Y cuando Bien. decís patrimonio no solo decís lugares físicos, sino cultura, Claro. vivencia. Claro, Cla- cultura, vivencia y, por ejemplo, el arte o la música, ¿no? Claro. Ujú. Está presente. También, a lo mejor, no nos damos cuenta, pero muchos rasgos físicos que tenemos los argentinos, a veces como que concebimos que, bueno, mi antepasado vino de Europa o bajo el barco, y a lo mejor alguien que es, voy a dar una exageración, pero rubio, con Ujú. apellido italiano, puede que, Claro. si investiga, tenga un antepasado afro no muy lejano. Claro, Claro. claro, claro. Claro. Y eso tiene que ver, Sí. o sea, eso no es solo de Argentina, sino de América. Lo que pasa que la Argentina tuvo un proceso diferente a lo mejor a países que sí tuvieron una presencia afro más notable, o al menos Ujú. se nota más hoy, que son a lo mejor los países con producción cálida, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las plantaciones de tabaco, Sí. caña de azúcar. Entonces, si nosotros hablamos del sur de Estados Unidos hasta el norte de Brasil, vamos a encontrar una presencia Ah, notable afro. En el caso de Argentina, no es que no fue parte de ese proceso de llegada de población africana al continente, pero bueno, tuvo otro proceso que llevó a esto de, en cierta forma, de que esa cultura fue quedando solapada, pero está presente y hoy en día, hace un par de décadas, se viene empezando a prestar atención. claro, Claro, claro. claro, a poner más en común. Cuando hablamos de esta cultura afro, de la presencia en América Latina, en Argentina, tenemos que remontarnos a este capítulo no feliz de la esclavitud. Fue esa la puerta de entrada, si se quiere. Así es, a partir del periodo colonial, cuando las comunidades originarias, la mano de obra va mermando, también el proceso de expansión europea va a llevar a África, y en ese momento se va a utilizar a la mano de obra esclava para extraerla y colocarla en diferentes lugares, Ujú. y principalmente en este caso, en el caso de América, en lugares de trabajo. Bien. Y en ese caso, la Argentina va a recibir, o lo que va a hacer la Argentina, va a recibir entrada de comunidades africanas desde Lima en un primer momento, o Bien. desde el Brasil, de lo que Ajá. eran los portugueses. Sí. Van a llevar y van a llegar a Córdoba y ahí se va a distribuir, pero a partir del siglo XVIII
tanto Buenos Aires como Montevideo, ambos puertos, van a ser puertos negreros, o sea, puertos Ajá. donde se trafica, Se que están permitidos traficar a esclavos. Bien. Y en ese sentido, por ejemplo, en Parque Lezama, hoy cerca del Museo Histórico Nacional, estaba el mercado de esclavos. Ah, Y a mira. partir de ahí se distribuían por todo lo que era en ese momento el Virreinato del Río de la Plata. Claro. Ahí estaba todo lo que llamamos tráfico. Y a partir de eso, bueno, la llegada de la presencia de estas poblaciones afectó principalmente, tuvo que ver la iglesia, que tenía la necesidad y el dinero para tener grandes poblaciones de esclavos africanos, pero también privados que fueron comprando esos esclavos. Claro. Ujú. Esto cambió, siempre yo me acuerdo del colegio que nos hablaban de la Asamblea de 1813, Sí. que es cuando se prohíbe la esclavitud uno dice Argentina, pero en realidad eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Esto afectó la llegada de africanos a nuestro país? Porque yo me imagino, si se prohibió la esclavitud en 1813, técnicamente tendría que haber desaparecido el mercado de esclavos. Fue la libertad de vientres, lo de la Asamblea del año 13. O sea, Ah. los nacidos de esclavo a partir de esa fecha quedan libres. Libres, Pero claro. Pero sin los que ya embargo, eran esclavos seguían siendo Sí, seguían esclavos, y Ah. los que fueron esclavos siguieron siendo Ahí va. esclavos. Bien. Dentro de esto de recuperar algunos aspectos de la esclavitud, encontré que, por ejemplo, el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la cultura afro, Ajá. en homenaje al fallecimiento de María Remedio del Valle, que fue una general de los ejércitos del norte. Ajá. Fue parte del ejército del norte, en primer lugar, como hacían muchas veces las mujeres, estando detrás de las tropas, ayudando en diferentes aspectos, y después terminó peleando. Y mucho tiempo después, cuando termina la guerra de independencia, ella va a pelear porque se le reconozca su cargo y se le dé un estipendio, lo cual lo va a terminar logrando. Ajá. En homenaje a ella y ese aporte a la revolución, a la guerra, Claro. va a ser reconocida como el Día Nacional de los Afro-Argentinos. Bien. Mirá. María Remedios del Valle. Sí. Nos dijiste. Heroína de la independencia, de origen De africano. origen africano. Mirá qué Mirá, interesante. María mirá. de Remedios del Valle. Esto que nos decís quizás nos abre también al tema de la presencia de los esclavos en las guerras, en las batallas por la independencia. Así es. Más allá de ser mano de obra para tantas tareas, estuvieron presentes librando a la nación, al continente. Sí, está buenísimo eso porque tenemos la condición de lo que se va a conocer como los libertos. Es decir, el ejército, el Estado revolucionario va a necesitar hombres para pelear. Entonces, lo que va a hacer es obligar a los dueños a que tengan que vender sus esclavos, los que estuvieran aptos para combatir, ¿no? Jóvenes con buena dentadura, Sí. con ciertas facultades, o muchas veces también los donaban, no siempre porque estaban donando patrimonio, Claro, pero claro. en las élites. Pero en Donaban ese su sentido, propiedad. claro, Mm. pero en ese sentido sí se obligaba, muchas veces se los obligaba. Entonces, ¿qué pasaba? Se los citaba, o sea, el Estado establecía así, por ejemplo, en un día y lugar todos los dueños de esclavos tenían que llevar un esclavo con ciertas condiciones, ahí se le hacía una revisión, si estaba apto, quedaba en el ejército, si no era devuelto, y se establecía un pago al propietario. Ajá. Ahí los esclavos entraban en una condición de libertos, es decir, estaban en una situación gris donde tenían que servir durante tantos años en el ejército, aproximadamente 5 años. Si lograban sobrevivir, se les reconocía su libertad. Por ejemplo, en las fiestas mayas del 25 de mayo, muchas veces se liberaba esclavos como una forma de ese estado revolucionario. Claro. Ese fue el liberto. Y los esclavos estaban en diferentes compañías. Había una compañía de libertos. Por ejemplo, en las milicias eso en el ejército. En el caso de las milicias, por ejemplo, después de la invasión inglesa que hemos Sí. hablado, esas organizaciones milicianas que son como una alternativa del ejército, vamos a tener compañías de pardos y morenos. Es decir, tengamos en cuenta que estamos hablando de la sociedad colonial, de antiguo régimen, por lo tanto había diferencias entre blancos, morenos, pardos, ambos. Bueno, dentro de eso,
teníamos, por ejemplo, la milicia de Patricio de Arribeños, también teníamos una milicia de sectores pardos y morenos. Bien. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de Córdoba, yo encontré, por ejemplo, acá en Córdoba había una milicia, ahí se ve la imagen en rojo, El de uniforme el rojo. uniforme y el pardo. Y por otro lado, en el caso de Córdoba, por ejemplo, yo encontré que había una compañía en la ciudad, como haciendo de policía en esos años, que era la compañía de pardos de la Ajá. ciudad de Córdoba. Y acá hay que entender esto, o sea, se los considera pardo a todos aquellos que no eran blancos, criollos o españoles, no necesariamente ricos. Entonces, también en la época colonia, en esta sociedad que estaba jerarquizada y que estaba diferenciada por castas, Sí. bueno, no es que necesariamente un blanco era totalmente blanco, sino que Claro. tenía que ver esa característica no solo con algo físico, sino también con una expresión cultural y Claro. social. O sea, Claro. tenía que ver con el contexto, el espacio que Claro. habitaba, los vínculos, y bueno, a partir Claro. de eso se catalogaba de blanco, pardo. Claro. Lo que no quiere decir es que no haya habido blancos pobres, Claro. que eran criollos. Claro. Pero bueno, muchas veces, o sea, eso se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo con la revolución, pero no quiere decir que esos ejércitos que venían de antiguo régimen, de época colonial de casta, mantuvieran esas diferencias de color de piel. Claro. Bueno, en el caso de los que podrían haber venido de África, se los colocaba en esa diferencia de libertos o, si eran libres, ya pardos y morenos. O sea, Bien. estaba esa diferencia. Que muchas veces también había zambos, estaba estas mezclas entre blanco, indio, negro, Sí. etcétera, ¿no? Sí, Bien. medio distinto tal vez a lo que uno imagina que es Estados Unidos, donde la diferenciación es bien racial. Acá se cuela algo de clase, también Sí, podemos decir. de clase y de cultura. Claro, más que de... Que hubo cierto a medida que va transitando el tiempo hay cierta permeabilidad. Claro, Ujú. claro. Cierta permeabilidad y también a partir de la militarización estos sectores van a encontrar a lo mejor la libertad, pero también van a encontrar una posibilidad de participación política Claro. o de reivindicar sus demandas y derechos. Claro. Claro, por ejemplo, de si algún reconocimiento. un digamos. reconocimiento en las batallas o, por ejemplo, si ellos habían ayudado a la causa o habían sido buenos soldados, esperaban un reconocimiento de ascenso de oficial o de suboficial. Y si eso no pasaba, muchas veces también se encuentran ciertas protestas y ciertas demandas. O sea que estamos viendo que en este caso la militarización permitió cierta permeabilidad a la hora de la expresión en el espacio. Claro. Che, ¿y los matrimonios o las uniones entre negros y blancos estaban permitidas o no? Porque yo siempre comparo con Estados Unidos, que es como el exponente de sociedad segregacionista que yo más fresco tengo, donde mucho tiempo no, o sea, un blanco no se podía casar con una mujer africana o afroamericana, y eso hizo que, por decir, el mestizaje no ocurriera nunca, porque los blancos eran con los blancos y los afroamericanos con los afroamericanos. Acá existía esa unión, o sea, blancos con africanos. Pudo haber existido. Lo que Sí. tenemos acá es que puede haber habido cierta permeabilidad porque no necesariamente todos los blancos eran parte de las élites. Tal Ahí vez si va. hablamos entre las élites, no. Claro. Pero entre los Ah. blancos de sectores populares Claro, ahí va. se da se puede haber dado ese mestizaje. Claro. Y a medida que fue sucediendo los hechos y se va modificando ese orden colonial con un nuevo orden, algunas cuestiones de esas barreras se fueron permeando. Bien. Por eso también el proceso que vive la Argentina no es igual a Brasil o a Estados Unidos, que han tenido otro proceso de esclavitud, donde hay otras marcas. En el caso de Argentina hubo cierta permeabilidad. Claro. No es que no haya habido racismo, Sí, tal vez sí, fue claramente. diferente. Sí. Y el proceso que digo de las élites del blanqueamiento, de esta idea del blanqueamiento cultural y de la inmigración, también va a llevar a un mayor mestizaje. Claro. Que es lo que también ayudó a cierto ocultamiento, pensar que éramos una sociedad europea blanca. Claro. Pero en Claro. realidad, si uno empieza a ver, se da cuenta que Están esas raíces afros también. está esa permeabilidad. Y eso es Claro. interesantísimo. Sí, Sin sí, sí. dudas. ¿Qué es lo que le cuesta entender mucho, me parece, al que la ve de afuera a la Argentina? Sí. Claro. Como alguien de Europa o alguien de Estados Unidos le cuesta entender
eso de la Argentina. Y a nosotros nos cuesta mucho explicarlo también, porque tuvieron otra historia ellos. Claro, y por eso cuando nosotros decimos el negro, no, muchas veces no es algo... No es ofensivo para no es nosotros, ofensivo. claro, claro. Sin duda, sí. Y en ese sentido, bueno, tenemos diferentes expresiones o lugares, porque también los esclavos eran albañiles, eran Claro. artistas, eran músicos, entonces fueron dejando su huella. Entonces, por ejemplo, hace un par de años se recuperó la idea de la ruta del esclavo, que Ajá. estamos hablando de iglesias en Córdoba, Buenos Aires, expresiones de música como el candombe y el tango, y también la capilla de los negros de Chascomús. Ajá. Entonces, son como se han referenciado esos lugares e incluso están protegidos por la UNESCO. O sea, la UNESCO tiene ascendencia sobre esos lugares y se ha recuperado esa ruta de los esclavos que ha dejado su huella en Argentina, que uno lo puede recorrer. Por ejemplo, en Córdoba, las estancias jesuíticas, que Claro. tenían gran cantidad de mano de obra esclava. Claro. Claro. Bien. El otro día iba caminando por la playa, te conté, Belén, Sí. fuera de aire, te lo cuento a vos, Damián, y a la gente que nos está escuchando, caminando, cruzando la Plaza San Martín, Centro de Córdoba. sí, centro de Córdoba, frente a la catedral me encontré una plaquita con dos esclavos negros representados y dice, aquí fueron vendidos, y está el nombre de los dos angoleños. Y me llamó mucho la atención porque está ahí representado, quienes anden por el centro de Córdoba, una placa con dos angoleños representados, como que en la Plaza San Martín hubo comercio de Comercio, personas. claro, sí, Claro. sí, por supuesto. Y bueno, dentro de eso había diferentes precios, dependiendo cómo era la venta, Claro. la utilidad. Y también muchos de estos esclavos decían que venían, por ejemplo, en Buenos Aires una gran comunidad de Cabo Verde, Ujú. pero Ah. muchos se decía que venían de Cabo Verde, pero porque de ahí salían. Pero el proceso de esclavitud en Claro. África, esto de las empresas que capturaban a los africanos y los mandaban hacia diferentes puntos, bueno, hizo que también se perdieran los orígenes. Pero estamos hablando de que esto nos vincula atlánticamente entre Argentina y el África. Claro, Hay claro. un vínculo ahí. Sí, Claro, sin totalmente. dudas. Eso es muy interesante también. Y también la cuestión, por ejemplo, después lo que va a ser la música o la expresividad. Y en el caso de la Capilla de los Negros, Sí. interesante porque la construye una cofradía que se llama Nueva Hermandad de Morenos, que solicita esas tierras y a partir de 1862 construyen esa capilla para poder hacer toda la práctica religiosa, porque no podían entrar a las iglesias de los blancos. Ah, Claro. mirá. Entonces se les da el permiso y a partir de eso encuentran esa expresividad. O sea que también a medida que fueron llegando, se fueron organizando. Y eso llevó también que se conforman diferentes cofradías y diferentes expresiones que la vamos a encontrar en el carnaval. Ahí va, y llegamos. Me encantó cómo Bien. fuimos llegando, de Ese una. capítulo al que podemos pasar después de la música. Perfecto. Si te parece, Damián. Ya hicimos un lindo recorrido. Sí, sí. Interesante, con datos valiosos para ir registrando. Queda disponible, como siempre, Sí. el WhatsApp, el 3518-171-593, WhatsApp de Radio María, el canal de YouTube abierto para acercarle consultas, comentarios a Damián que amplíen esta conversación. A la vuelta nos metemos de lleno en el tema del carnaval, también expresión de toda esta cultura. Vamos. Vamos. Importancia de esta capilla. Imagino para el propio barrio, para la propia comunidad, se puede agregar este sitio al itinerario de los viajeros turistas que pasen por allí. Me gusta. Entonces, por Chascomús o en las cercanías, detenernos en esta capilla, la capilla de los negros, que data del año, nos dijo Damián, 1862. Así es. Sí, no recuerdo más. 1862. Mucho Bien. mensajito diciéndonos qué interesante. Acá Lucía nos dice, me encanta el programa, parte de nuestra historia argentina, muchas gracias. Estamos aprendiendo hoy sobre el legado africano que tenemos los argentinos en nuestra cultura, en nuestra gente, en nuestro pueblo, lugares icónicos, una historia que hasta nos ha dado una heroína de la independencia, Sí. Remedios del Valle de Escalada. Y ahora Damián nos va a empezar a desarrollar, bueno, cómo todo esto coló en la cultura y mencionaste, Damián, una fecha específica, el carnaval. El carnaval, sí. Se A ver, expresa en que- la que- danza. Así es, en la danza. La música. En la danza, en la música. Y el carnaval va a tener diferentes expresiones dependiendo de la sociedad y el lugar en que se Ujú. celebre. En el caso, por ejemplo, en Argentina tenemos diferentes lugares con diferentes formas de expresión. O sea, tenemos el Ujú. carnaval hoy muy famoso de Jujuy. Sí. Sí. Es muy
y también en lo que es a nivel estilo, bueno, en la zona del litoral, Sí. Gualeguaychú, supuesto, muy famoso. claro, y en lo que es a nivel rioplatense con lo La que es la murga. murga. En Sí. el caso de la murga y la música y el candombe, ahí se ve la presencia africana, incluso los pasos de baile de la murga están haciendo, expresan un baile donde se libera la persona, Claro. donde sería la esclavitud y la liberación del esclavo, ¿no? Ah. Rompiendo cadenas. Ah, mira vos. Tiene que ver con esa forma de bailar del murguero, pero bueno, también la letra, el Sí, ritmo, que salta, etcétera. que patea, que da vueltas. Así Sí, es. sí, no es tan. Sí, es cierto. Mira vos. Es liberación. Claro. Que Wow. se hace Expresa. presente eso también mucho en los nombres de las murgas, el rompiendo Claro. cadenas, por ejemplo. Está bueno, es verdad, sí. Sí, 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 aparece mucho también en los propios nombres. Así es. Y en ese sentido, bueno, justamente porque el carnaval es un momento donde hay una libertad de expresión, podríamos decir, profunda o masiva, y que también lo que busca es ciertos vínculos horizontales o, cuando eran sociedades muy jerárquicas, subvertir el orden. Es un Claro. momento de subversión del orden. O sea, lo que está abajo pasa a estar arriba y lo que está Claro. arriba pasa a estar abajo, en ese jolgorio, y es una forma de expresar burlonamente diferentes cuestiones. Claro. Entonces, por ejemplo, el poder, ¿no? Ujú. Hacer, o las clases altas con las clases bajas, o por ejemplo en Argentina, que hubo mucha inmigración, muchas veces los españoles hacían burla sin falta de respeto, ¿no? Sí, Sin sí, que sí. sea ofensivo, pero los italianos, los Ajá. españoles, o por ejemplo blancos se pintaban de negros. Claro. Entonces eran diferentes formas de expresión y era un momento donde esas rigurosidades sociales como que quedaban anuladas o se hacía más permisivo. Claro. Entonces, mucho, cuando hablamos de la sociedad colonial, había espacios que no habitaban las élites y los sectores populares. Bueno, en el carnaval muchas veces, con la máscara, con el disfraz, Se habilitaba. se habilitaba cierta vínculo de espacial. Claro. Pero por supuesto siempre el Estado y las élites intentaron controlarlo. Ujú. Entonces, por ejemplo, la aparición del corso es una forma de ordenar ese festejo, que después va a ser un poco cooptado por los sectores populares. Entonces la élite se van a ir a lo privado, ya no se van a Claro. quedar en el espacio público. Claro. Pero de cualquier manera es como que el carnaval tiene esa particularidad de expresividad y siempre va a estar como aceptado por el poder, pero al mismo tiempo lo va a intentar hasta cierto punto limitar. Claro, Bueno, es controlar. normal, como estamos acostumbrados en ese periodo, a mojar a la Sí. persona. Entonces hay Sí. quejas también de que mojan, porque antes, bueno, ahora ya agua purificada, Claro. pero antes te tiraban con Claro, claro. el agua servida, ¿no? Agua, Estamos hablando fango, del siglo XVIII. Entonces, bueno, en ese sentido. Y el carnaval tiene que ver con un origen, podemos decir, de la antigüedad, por ejemplo, en la Roma o en Grecia, las fiestas saturnales o las fiestas de Dionisio, donde estaba el rey Ujú. Momo, y esas fiestas paganas fueron llegando también, se fueron divulgando por toda Europa, Sí. y la Iglesia Católica la va a incorporar a lo que sería el calendario litúrgico. No Ajá. es una fiesta oficial, por lo que leí, pero sí un calendario litúrgico donde el carnaval está marcando el inicio de la cuaresma. Cuando termina el carnaval, inicia la Ajá. cuaresma, que sería la preparación a la Pascua. Sí. Claro. Lo que podremos leer ahí es que es el periodo del desorden, donde carne vale, o sea, sería quitar la carne, o vale la carne, o sea, vale la posibilidad de excederse en comida, Sí. Claro. para después pasar A este periodo totalmente distinto. al periodo de preparación para la Pascua, Sí. donde ya no sería lo terrenal, porque la carne la podríamos relacionar con lo terrenal, para pasar ya a una preparación espiritual, ¿no? Claro. Donde ya la carne no se come, donde Claro, el ciertas... recogimiento. Así es. Ujú. Entonces, nosotros, por eso el carnaval se marca con la Pascua en el Ujú. calendario. Claro. Y eso Sí. tiene que ver con, lo podríamos analizar así, el periodo del desorden para pasar al periodo del orden. Por eso hay Ujú. lecturas de historiadores que entienden que puede ser como una válvula de escape en una jerarquía social. Recordemos Ujú. la Edad Media, donde están los Claro. tres órdenes, o lo que Sí. va a ser el orden colonial. Hoy a lo mejor eso ya no es tan visible. Sí. Entonces es un momento de válvula de escape para esas sociedades tan rigurosas, donde se dan estas posibilidades Claro. de vínculo, y al mismo tiempo algunos también lo encuentran como una expresión de transgresión política, puede Claro. haber sido también el carnaval. Pero
las identidades del carnaval tienen que ver también con el espacio y la sociedad que la expresa. Claro. Porque el carnaval también toma las características de del propio lugar. del propio lugar. Claro. Eso es lo interesante también de estudiar el carnaval. Y lo que decía, bueno, no es lo mismo el carnaval de Tilcara al de Sí. Gualeguaychú, o el de Y es Gualeguaychú. muy Es distinto, muy distinto. O el de Boedo en Buenos Aires. Vos ves, ahí mencionamos tres, son tres totalmente diferentes. Sí. Totalmente diferentes. Pero hay una práctica de horizontalidad. Claro. Claro. Hay una cuestión de horizontalidad que eso podría pensarse que también construye un poco la identidad nacional, si Sí. se quiere. Y también la cuestión de que muchas veces el carnaval fue prohibido y permitido por el poder, Ujú. por ejemplo, en los feriados. Entonces, por ejemplo, en 1956 se habilita como feriado. La última dictadura militar, en el contexto del estado de sitio, lo prohíbe, Ujú. lo prohíbe y recién en el 2011 se vuelve a establecer como un feriado. O sea Ah. que también ahí marca su Claro. momento. El mismo Rosas, Juan Manuel de Rosas, lo va a prohibir también en un momento Sí. donde se mezclaba con el control social, la cuestión de entre unitarios, federales y los enemigos, etc. Así Claro. que el carnaval siempre también hay que entenderlo como que está en vinculación con lo político, Claro. Claro. y en este caso con la sociedad en general, con los vínculos horizontales y con el poder. Claro. Es claro. difícil, entiendo, hacer una lectura única, Claro. porque además en los orígenes del carnaval ya hay mucho mestizaje Ya hay de mucho. distintas culturas, entonces no se puede hacer una lectura No. única aún en el presente. Aún en el país. Hay, No, creo y- que toda la expresión del baile, de la música en el carnaval está en su misma historia, así Claro. tan variado. Y- Sí, y podría entrar en lo que es lo simbólico, Ujú. el ritual, o sea, digo, hay mucha expresividad que va más allá de lo que uno ve Claro. también, Claro. ¿no? Entonces eso también hace al carnaval algo muy interesante. Muy Ujú. interesante, y después pienso también, por ejemplo, vuelvo a las murgas. A mí las murgas me llaman mucho la atención porque al ser también, son hasta un espacio a veces de satirización del poder. ¿No? En el espacio de la murga hay muñecos de los poderosos, nos reímos del muñeco. Claro. Entonces también hay una incomodidad política a veces y se genera ahí como bueno, esta es la forma del de abajo de, por lo menos en un momento del año, decirle al de arriba, me río. Claro. O lo que vos me quieras expresar decir su queja. no me interesa, Ujú. ¿no? Y ahí está la dimensión política, que es parte de la identidad también de todo este mundillo, Claro. ¿no? Ujú. Que es, bueno, esto que está acá abajo, vivo, en algún momento va a querer reírse, ¿no? Ujú. Y bueno, y se ven unos desfiles que tienen una actitud, podríamos decir, hasta un poquito transgresora, Claro. que le da una riqueza enorme y genera curiosidad también, genera mucha curiosidad. Bueno, Y también hay una construcción en el espacio público, digo, lo interesante de tener un feriado de Claro. carnaval es que permite que lo ideal sería que la sociedad se encuentra en un espacio público, en esto, ¿no? En una expresividad, Ujú. con todo esto con todo esto que se viene cargando de siglos y siglos, porque Claro, es una sí, herencia tal de cual. siglos, eso también Historia- es lo interesante. Historia que data del periodo colonial. Tal cual. Sí, Ya o de la está. Edad Media, ¿no? De la Edad Eso Media. también. Claro, el periodo colonial aquí En América. En América, En América. y cosas. Así que Bien, interesantísimo. Muy interesante. Entonces, muchos participando. Gaby de Córdoba dice, me llevo lo compartido sobre la cultura afro, me encantó conocer la Capilla de los Negros, cuánto aprendemos. Por aquí otro lindo mensaje que llega desde Salta, lo envía Cari. Dice, respecto a la consigna y al tema, me marcó muchísimo la unión de los padres de San Martín de Porres. Dice que él era hijo de una negra y de un padre blanco feudal de la época. Ujú. Nació entonces San Martín de Porres, quien vivió sometido como un negro de la época, a pesar de tener su padre caudillo y feudal, y que de esa unión nació un hermoso santo a quien conocemos hoy Mirá. como San Martín de Porres. Historión. Algunos de los mensajitos que llegaron, Ceci desde La Plata también agradece mucho, dice, los temas originales o no difundidos. Te da las gracias, Damián. no, gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno, no, y acá muchos mensajes, algunas preguntas en el chat de YouTube, pero son las y 56, son preguntas Sí. que demandarían tal vez un encuentro más con Damián,
pero bueno, mucho agradecimiento y bueno, algunos mensajes de sorpresa con esta, ¿cómo se llama? Prócer de la Independencia, Mirá, María ¿cómo era? sí. Remedios del Valle. María Remedios del Valle. María Remedios del Valle, la heroína de la independencia de origen africano que participó en los ejércitos de nuestra independencia. Bueno, Damián. Está hojeando ahí su librito. Sí, Damián. sí, acá Tenemos la viene gente que oportunidad trae de su equipo para leer. su cuaderno de anotaciones. Nos reencontramos un próximo lunes, Damián, si Dios Por quiere. supuesto. Muchas- Espero que quiera. Obvio Por que sí, supuesto. el pueblo lo pide. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Damián. Damián.